como yo tengo ideas equivocadas, la mayoría de las veces me muevo por las opiniones. Y hay veces que yo sé lo que hay que hacer, y cuando miro, hay muchos que están en contra y dicen, no, mejor no hago nada. Bueno, entonces, bueno, el dicta del filósofo, ¿no? O le tira un plato y lo revuelve. Claro, eso también, a veces nosotros, hay otro punto que dentro del hábito, que uno de los primeros hábitos que hay que tener es la observación, ¿no? Y el segundo hábito es la constancia. Porque yo prefiero reventarle un plato en la cabeza cada tanto, que es más fácil, porque si no tengo que estar todos los días haciendo el esfuerzo. Entonces yo aguanto hasta que no aguanto más. Y después es como que descargo y después empiezo otra vez a aguantar. Pero no sirve para nada eso, porque no tengo constancia. Porque el hábito es la sucesión de actos, no un acto. Nosotros, bueno, y nosotros tenemos hábitos, porque siempre hacemos lo mismo, estamos habituados. Por eso es nuestro problema, porque tenemos que salir de la costumbre de vivir como vivimos cada uno y empezar a modificar. Y como no sabemos cómo es estar de otra manera, nos parece más vale me quedo como estoy, porque por lo menos me defiendo. Claro, por lo menos me defiendo y es lo más fácil que tengo, porque estoy habituado. ¿Entiendes? Bueno, un buen punto de la autoobservación, y lo que nosotros siempre hacemos hincapié, que es el pensamiento, que sería otro distinto al que yo le decía de hacer el contraste de por qué ante tal situación, ya sea con objetos o personas, soy de una manera y con otros soy de otra. La otra, para darse cuenta de los hábitos mentales que tenemos y que siempre experimentamos, es el de la crítica, porque nosotros vivimos en una sociedad que critica cualquier cosa, y esto lo pueden ver cualquier programa de radio o televisión, todo el día están criticando, ¿no? Cosas que conocemos y cosas que desconocemos. Entonces, cuando ustedes dicen, bueno, sí, realmente critico, y pueden primero hacer el paso de decir, bueno, critico más a tal persona o critico más en tal situación. Ustedes se callan, se van a dar cuenta que cuando se calla la boca, el pensamiento sigue en la misma dirección y se comparte con los demás un diálogo como secreto, porque si yo me callo, no critico, pero en el pensamiento sigo en ese lugar y estoy compartiendo algo. Entonces, para saber realmente, hay que buscar el por qué critico, porque hay situaciones en las que nosotros de crítica lo hacemos por algún motivo determinado, porque nos interesa esa situación. Entonces ya se plantea, bueno, ¿por qué me interesa? ¿Y por qué pierdo el tiempo criticando? Atrás de la crítica hay como un juzgamiento, ¿no es cierto? De las situaciones, de las cosas. Entonces, cuando ustedes se callan la boca, van a darse cuenta que el pensamiento sigue funcionando en la misma dirección. Y hasta que no se pregunten por qué y encuentren la causa, no van a poder frenar ese hábito de pensamiento, ese hábito que piensa. Señora, quería levantar. Sí. Quiere decir que primero lo que nosotros tenemos que proponernos con convicción es realizar el cambio. Y después con humildad y reconociendo nuestros defectos, nuestros errores y nuestras cualidades para lograr la transformación. Y modificando lo que vemos que no es lo conveniente para nosotros y poder lograr la transformación. Sí, es así. Y para eso tenemos una guía, que es la filosofía socrática, ¿no? Platón y Aristóteles. Porque ellos, lo que nosotros estamos hablando, le dieron toda su vida, ellos. Además que en esa época no hacían otra cosa, ¿no? Si Sócrates terminó vendiendo todo porque no tenía y vivía de los amigos, pero él antes de levantarse ya lo estaban esperando.
que Jantipa le tiraba con agua para que se fueran, la mujer que estábamos hablando, le tiraba con agua, sí, para que se fueran, porque antes que se levantara ya lo estaban esperando, y él se levantaba y empezaban a... Igual la vida de Sócrates fue la única persona que realmente vivió la filosofía, sí, porque en esa época ustedes pueden haber estudiado, visto que cómo se vivía, cómo vivían de banquete en banquete, en realidad no hacía nada porque la mitad porque había 600.000 esclavos había en Atenas. Pero ellos eran hombres libres y tenían, hay algo que siempre se dice, antes se tenía más tiempo de pensar, por eso filosofaban, porque tenían tiempo de pensar. Además que en esa época vendría a ser la casta sacerdotal, no era fuerte, claro, en Grecia, no tenía mucho poder. Entonces eso benefició a la libertad de pensamiento, sumado a de que no tenían industria, no tenían nada, porque para la mano de obra tenían los esclavos, o sea que no tenían que ocuparse tampoco de hacer las cosas porque tenían quien se lo hacía. Lo único que tenían que hacer, que estaba dentro de la ley, era defender el Estado, que cada tanto en alguna guerra tenían que ir, los ciudadanos iban a luchar, que Sócrates fue como a tres o cuatro guerras, lo que yo quería comentar batallas, ¿no? Que él no vivía de acuerdo a las costumbres, o sea, si bien respetó siempre las leyes y demás, él por ejemplo censuraba a aquellos que se la pasaban de banquete en banquete, tenía un ritmo de vida muy que solamente lo podía vivir él, porque él decía, en cuanto a una autodisciplina en todo lo que se refiere a la vida, él era totalmente estricto y censuraba inclusive en esa época muchas de los ritos, no ritos, sino de las costumbres que tenían en ese momento. Él hablaba de los excesos en la comida, en la bebida, del materialismo, de que él realmente fue una de las por eso se dice el padre de la filosofía, ¿no? Pero él realmente la vivió, la filosofía, que la podemos pensar hoy sería medio difícil vivir como vivía él, ¿no? Pero fue para nosotros toda una guía y por él después sus grandes discípulos, Platón, Aristóteles, que son entonces Alejandro Magno, o sea, no salió poca cosa de Sócrates, ¿cierto? Hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces se pone en duda eso, ¿no? De que si Sócrates, hasta que se existió, por eso nosotros la línea que seguimos socrática es justamente porque, bueno, además de haberlo estudiado, todas las cosas que dice son realmente una guía, por lo menos para mí. Además que, ¿sabes por qué nosotros nos damos cuenta de que es valedero? Porque, por ejemplo, si a la persona que nunca se haya puesto a investigar nada, le dicen Sócrates, sabe que era alguien, claro, ¿no? Pero si le dice quiénes fueron los que lo condenaron, era Anito, Melito y Licón. Era uno un zapatero remendón, decía Sócrates, y otro era un sofista, y Licón no me acuerdo qué era. El de la ley, como una especie de abogado. Sí. Bueno, esos tres fueron lo que lo condenaron, lo que lo denunciaron, ¿no? Lo denunciaron porque decía que pervertía a la juventud, porque le enseñaba ideas raras, y por no reconocer a los dioses del Estado. Porque él decía que por todos esos dioses había uno encima de todos. O sea que no es que no lo reconocía a los dioses, sino que ponía uno por encima de ellos, ¿no? Bueno, ¿se acuerdan que está todo el tema del Olimpo y todo eso? Que decía que era un mito, o en la parte de la mitología era una forma de ir enseñándole o inculcando ideas dentro de las tribus, ¿no? Y que eran muchas polis entre ellos, y a través de los dioses, casándose uno con otro, teniendo hijos con humanos y todo, entonces todas las polis las iban reuniendo, o sea que la mitología tenía un objetivo. Entonces él todo eso no era que lo negaba, pero ponía a un dios por encima de todo, ¿no? Entonces lo condenaban por esas dos cosas.
Y con respecto a Melito, era Era el padre de uno de los discípulos. Era el padre de uno de los discípulos de Platón, de Sócrates. Entonces, por celos, porque el hijo lo seguía a Sócrates y no estaba en su fábrica, que era de zapatos, de sandalias, esa cosa. Entonces, para él, el hijo de él tenía que ser el descendiente y el cual le iba a dejar todo. Y sin embargo, el otro se fue con Sócrates y lo siguió durante toda la vida. Entonces, eso fue una espina que la tuvo clavada, y cuando vio la oportunidad lo denunció. Inclusive no solamente pienso yo, lo pienso de mi padre, no solamente debe ser porque no siguió la industria, sino también él pretendía ser el modelo para su hijo. Claro. La idea del padre y del hijo no, porque eran las tradiciones, digamos, claro, con interesadas y, claro, bueno, y digamos. Incluso él era senador, Melito, y él decía que le decía Pericles, ¿no? Porque Pericles era el presidente. Y hasta Pericles le huía. Le huían todo, porque había muchos que lo amaban, que lo seguían, pero había otros que lo veían y rajaban, porque él donde iba se ponía a hablar y a descubrir la mentira de la verdad, ¿no? Entonces había muchos que seguían, ¿no? Que escapaban. Y Pericles un día va, y bueno, hay un diálogo muy interesante, que uno lo lee y no sabe qué es Pericles, y Sócrates dice, este debe ser Menem con alguno que lo está sí, se parece igual, porque ¿por qué es igual? A pesar de los 2500 años, porque él le hablaba de moral, no le hablaba de la tecnología, no le hablaba de eso, le hablaba de moral. Entonces la esencia nuestra no se modifica con las épocas, con los siglos, porque si mi naturaleza es una siempre. Bueno, entonces lo que él hablaba Sócrates hace 2500 años lo podemos aplicar nosotros ahora, porque no modificó nada, se modificó la historia de la humanidad, de la sociedad, el avance de la tecnología, pero en lo moral sigue siendo igual, ¿no? Bueno, entonces le decía que Sócrates en un momento dice que estaba rodeado de zapateros remendones. Le decía que uno de los senadores era zapatero remendón para él, ¿cierto? Dice, y esta, así como todos los demás, dice, ¿cuántos años estuvo para hacer ese oficio, para aprender lo que era la higiene y la salud del pie, para hacer las sandalias adecuadas, para que no se enferme, para que no tenga problemas físicos? ¿Y cuántos años ha estado para poder desarrollar eso? Una vez que lo desarrolla y aprende, se hace rico, y cuando se hace rico entonces se cree con derecho de dirigir a los otros, decía Sócrates. Entonces pasa a tener un lugar en el gobierno, dice, y en un lugar en el cual del cual tienen que salir las leyes adecuadas para la sociedad, dice, y en una parte tan importante como son las leyes, no vas a poner a personas que tengan el mismo desarrollo, pero no en zapatería, sino en moral y en lo que es la justicia para el hombre. Decía él esos diálogos no tenía con el presidente. Y entonces Pericles por ahí, bueno, porque Pericles era un tipo muy orgulloso y se vanagloriaba de hacer todo lo que hacía. Y porque él hizo todo lo del Partenón, todo eso lo hizo Pericles. La otra cuestión, por eso decir que no hay tiempo, porque él malgastaba los fondos del Estado. Malgastaba todo. Los fondos del Estado había que poner en otra cosa, en lo que era la salud, porque hubo la varias educación. pestes, la educación, que estaba media dejando otra vez a caer. Entonces él se gastaba en la vanidad, porque a los reyes, a la gente que venía de otro país, le quería mostrar que Atenas era lo más grande que había. Entonces ponía todo el dinero del Estado así, en esto.
Y la otra cosa que estoy buscando la palabra, no me sale, pero no la encuentro, que es cuando vos le pagás a las personas para que te sigan. No, una cosa parecida. Bueno, como trata ahora